desarrollar acuerdos entre las partes. Además dice que en contratación pública sí procede el arbitraje. Tomen en cuenta que nosotros tenemos fiscalías de administración pública, ¿ok? Pero los organismos del Estado, cuando van a hacer un arbitraje para que sea que al Estado o sea que al contratista que por A, B o C no cumplió un contrato, pues se pueda llegar a una solución a través del arbitraje. Pero para esto debe tener un pronunciamiento favorable del Procurador General del Estado. Ahora bien, vamos a ver qué nos reseña el Código Orgánico de la Función Judicial para el tema de arbitraje o de la mediación. Y vemos que el artículo 17 refiere que la administración de justicia por la función judicial es un servicio a la colectividad. Y dentro de este servicio es básico y fundamental que el Estado coadyuve para cumplir el deber de respetar y hacer respetar los derechos garantizados en la Constitución y en los instrumentos internacionales de derechos humanos y las leyes. Ahora bien, el arbitraje, la mediación y otros mecanismos de solución de conflictos alternativos constituyen una forma de este servicio público. Es decir, parte de lo que nosotros brindamos a la sociedad es justamente permitir que las personas que entran en conflicto y que piden nuestros servicios judiciales encuentren de primera mano una solución a su conflicto de una manera diferente. Es decir, no necesariamente se los deben causar hacia un procedimiento ordinario, sino se los deben causar en primer lugar hacia soluciones discrecionales o hacia soluciones alternativas para suspender ese conflicto penal. Entonces, este es parte del servicio público, es parte de lo que brinda el Estado o la sociedad. Asimismo, dice que al igual que las funciones de justicia de los pueblos indígenas que ejercen sus autoridades. Ahora bien, la prohibición de que se utilicen estos mecanismos ya nace desde el Código Orgánico de la Función Judicial. No se puede utilizar estas formas de solución de conflicto en casos de violencia intrafamiliar. Pero ustedes podrán dar fe de que varios de los problemas que se suscitan entre dos partes muchas veces provienen del núcleo familiar. Esto prácticamente esta prohibición limita el alcance de la solución del conflicto alternativo, porque muchas veces el Estado actúa muy violentamente contra una familia y prácticamente le permite que salga de su entorno, pero después de que se han entrevistado con el fiscal no pasa más de una semana, 2 semanas, 3 semanas y la pareja del núcleo familiar otra vez están integrados y otra vez más bien a ellos se les debería tratar de que como parte de una solución a su conflicto reciban un tratamiento psicológico o reciban una terapia de pareja. Pero vemos que en este aspecto la materia penal no es la solución a todos los problemas, pero pudiera serlo. Ok. Vemos también que el artículo 649 del Código introduce que en el ejercicio privado de la acción penal, es decir, aquellos delitos que no son conocidos por el fiscal, aquellos delitos pueden llegarse en una etapa del procedimiento. Vean esa facilidad que el Código da para que las partes puedan adoptar una conciliación antes de llegar a la presentación de la prueba documentaria y anunciación de testigos y antes de la audiencia final. Esto lo dice el artículo 649. Ok, ahora bien, dentro de los diferentes capítulos del Código Orgánico del COI hay un capítulo en especial que habla sobre los mecanismos alternativos a la solución de conflictos. Y en este capítulo pues se reseña cuáles son las características o las normas generales que se deben adoptar a efectos de conocer cuáles son los mecanismos. Pero dentro de estas normas generales solamente a posteriori se introducen la conciliación, pero se deja abierto pues prácticamente normas generales. Y vamos a ver cuáles son estas. El artículo 662 determina
que una norma general de una solución de conflictos es que las partes presenten un consentimiento libre y voluntario. Al decir libre y voluntario, esta debe ser tanto de la víctima como del procesado. Es decir, el Estado no coadyuva o no empuja para que las partes lleguen a esa solución del conflicto, sino que al contrario, son ellas las que buscan la solución del conflicto. De pronto sí, como operadores se les puede proponer que hay otras vías de solución, pero ellos son los que dan su consentimiento libre y voluntariamente. Pero asimismo, no por el hecho de que ya dan su consentimiento a este mecanismo alternativo, ya se da por entendido de que ellos deben seguir con ese procedimiento hasta el final. En cualquier momento ellos pueden renunciar a seguir ese procedimiento y volverían a un procedimiento ordinario. Un segundo principio, o una segunda norma, es decir, que los acuerdos que se alcancen deberán contener obligaciones razonables y proporcionadas con el daño ocasionado y con la infracción. No puede ser sujeto a que las partes le soliciten, la víctima le solicite a su agresor cantidades de dinero demasiado fuertes. Por ejemplo, una pequeña lesión, unos 3 días, y la víctima le solicite al sujeto activo y le diga, ¿sabe qué? Yo, este pequeño hinchazón, hematoma que tengo en el rostro, por lo menos unos $5,000 lo voy a cobrar. O sea, hay cosas que no son proporcionales. Entonces, la obligación debe ser razonable, la obligación debe ser proporcional, dependiendo del daño que ha recibido. De otra parte, otro tercer principio, el hecho que el sujeto activo puede ser sospechoso o puede ser procesado, consienta una conciliación, no quiere decir que con esa aceptación, digamos que no se cumplen las condiciones y nos vamos a un procedimiento ordinario, ya por haber aceptado ese procedimiento, ya es un adelanto de su culpabilidad, en absoluto. Es decir, se respeta su libertad, se respeta su principio de inocencia, se respeta sus garantías y derechos humanos. Pues a ninguna persona le gusta tener conflictos con el Estado o conflictos con las personas. Entonces, el hecho de que él diga, no, vea, yo quiero hacer una conciliación, no le permite que luego usted en una audiencia posterior como fiscal diga, no, mire, este señor pidió una conciliación, debe ser por algo, ¿por qué lo hizo? No, jamás. Esa voluntad de solucionar un conflicto será un acto probatorio para probar responsabilidad. Es decir, se respeta su principio, ¿no? Su principio de inocencia. Ahora, ¿qué pasa si no cumple las condiciones del acuerdo? Esto tampoco puede utilizar el juez para modificar una pena y agravar esa pena. No se puede decir, no, este señor no cumple sus condiciones y por eso la pena va a ser más fuerte. Jamás. No hay ninguna normativa dentro del COIP y tampoco no hay una normativa en ningún instrumento internacional que le diga que por eso se va a agravar. Por lo tanto, el COIP también lo respeta. Asimismo, los facilitadores deben desempeñar esta función bajo 2 principios. El primero, la imparcialidad, y además debe velar por el mutuo respeto entre la víctima y el sujeto activo. Ahora miren bien, este quinto numeral del artículo 662 refiere que debe haber un principio de imparcialidad. Ahora, ¿quiénes son los facilitadores? Son 2 operadores. Esto ya lo vamos a ver en el código. Les adelanto. Un primer operador de conciliación es el fiscal, si es que lo solicitan dentro de indagación previa. Y un segundo conciliador, si es que se solicita instrucción fiscal, es el juez. Es decir, va a haber 2 momentos ahora. Depende del estado en que se encuentre el expediente o el proceso penal. Finalmente, el numeral 6 refiere que la víctima y el procesado tendrá derecho a consultar en todo momento con un defensor público o defensor privado. Bueno, pues
En este aspecto, si vale socializar con los abogados defensores, pues muchas veces como los procedimientos alternativos a los conflictos son procedimientos muy céleres, muy rápidos, que se tratan de cortar el desenlace final de un proceso penal. Hay abogados que tienden a no tomar estos procedimientos a efectos de comparecer a más audiencias, a comparecer a más contienda de pugna y litigación con las partes, para que su cliente por cada audiencia le vaya abonando más cantidades. O porque su cliente no puede pagar en un solo rubro todo lo que sería su defensa. Entonces, hay abogados que dilatan la solución alternativa al conflicto, porque prácticamente limitaría sus ingresos posteriores. Si es que es esta la conducta del abogado, prácticamente rompe su adecuado servicio a la colectividad o a sus propios clientes, pues ellos lo que quieren es encontrar una solución a su conflicto. Y estas herramientas son las que prácticamente le permiten que se solucione este conflicto penal. Entonces, estos son los principios que rigen prácticamente los mecanismos alternativos de la solución de conflictos. Ahora bien, el COI introduce ya como mecanismo de solución la conciliación. Y esto podemos ver en su artículo 663, que prácticamente determina que la conciliación solamente puede presentarse hasta antes del cierre de la instrucción fiscal. ¿Qué quiere decir esto? Que mientras se encuentra en indagación, se lo puede presentar, o en investigación previa. Y si se encuentra en instrucción, también se lo puede presentar. Después de la instrucción fiscal, no se puede presentar una conciliación. Es por esto que este mecanismo alternativo tiene su mayor vigor que con el Código de Procedimiento actual. ¿Por qué? Porque hay muchos mecanismos en el actual código que le permitía que lo presenten hasta etapas ya de juzgamiento. Y justamente ahí podíamos ver que no se utilizaba de mejor manera estos mecanismos. Ahora, si hasta la instrucción le propuso al fiscal, puede adoptarse y acogerse a este procedimiento. Ahora bien, ¿qué delitos son los que se permiten introducir con este procedimiento? En primer lugar, los delitos con pena máxima privativa de libertad de hasta 5 años. Aquí el legislador no habla ni de la pena en concreto, ni de la pena en abstracto, simplemente dice su máximo sea 5 años. Entonces vemos que prácticamente serían delitos que sean menores a esta cantidad. Asimismo, en delitos de tránsito que no haya penas de muerte. Es decir, todos los delitos de tránsito de por sí su esencia es que sean culposos, pero si hay una muerte que también puede ser culposa o dolosa, prácticamente ahí no se puede acoger una conciliación. En los delitos contra la propiedad, cuyo monto no exceda de los 30 salarios básicos unificados, que multiplicando por 340, 30 nos saldría unos $10.400 más o menos. Entonces, si excede de 10.400 en delitos contra la propiedad, no podemos acoger una conciliación. Además, ¿qué delitos se excluyen de este procedimiento? Los delitos contra la adecuada administración pública, que son los de corrupción, los delitos de actuaciones judiciales, el intercambio de la prueba, el engaño al juez, peculado, cohecho, confusión, enriquecimiento ilícito, ¿no es cierto? Y a los que afecten a los intereses del Estado, que son los referidos. Los de la inviolabilidad de la vida, integridad y libertad personal, en donde haya muertes de personas. Ojo, este último componente permite que, si solamente son lesiones, usted sí pueda adoptar este procedimiento. En los delitos contra la integridad sexual y reproductiva, prácticamente tampoco puede haber una conciliación, jamás. Y como les he dicho, la observación que puedo hacer el COI es que tampoco se puede en delitos que involucre violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar. No obstante, hay reglas generales que se deben aplicar para este tipo de procedimientos, ¿no? Vamos a ver ahora las reglas. Ok.
Estamos ahí. La víctima o la persona investigada o procesada son ellas las que deben presentar al fiscal prácticamente los acuerdos. Entonces, al decir esto, el COIP, ustedes pueden ver en su numeral 1 del artículo 665, prácticamente podemos observar que son las partes procesales las que llevan al fiscal los acuerdos. Al tener redactada así la norma del COIP, podemos ver que ya no estamos hablando de una conciliación, en la que un tercero, sea el fiscal o sea el juez, les ayudaba a las partes procesales a que encuentren la solución del conflicto. Pero vemos aquí que prácticamente las partes, por decirlo así, ¿no?, los intervinientes, son ellos los que llevan los acuerdos al fiscal, y por escrito, porque dice la norma que la víctima, la persona investigada o procesada, presentan al fiscal la petición escrita de conciliación que tengan los